Muy buenas noches tengan todos ustedes. Los saluda su amigo Nelter de la Cruz. Así se llama el canal. Por ahí les pido que le den a la campanita. Vamos a ver la respuesta del doctor Hugo López-Gatell que le dio a los senadores, principalmente los del PAN que andaban muy alebrestados y que además rompieron la sesión al final, no aguantaron, se enojaron porque no tenían argumento alguno. Con gráficas y tecnicismo de salud, pues no tienen de dónde cortar madera los panistas. Vamos a escuchar la respuesta. Gracias, señor presidente de la Comisión de Salud, y por supuesto, con mucho gusto procederemos según nos indica. Me quito nuevamente el cubrebocas. Me gustaría aprovechar la oportunidad para enmarcar mis respuestas, primero con un agradecimiento, como siempre, al Senado de la República, a la Comisión de Salud y también a cada una de las senadoras y senadores que expresaron perspectivas, ideas, comentarios y propuestas. Vamos a utilizar algunas imágenes para complementar lo que expuse en la apertura de la sesión y después trataré de comentar en términos generales, en ánimo de tiempo, las inquietudes de algunos de ustedes o de todos ustedes, pero como ya indicó el senador Navarro, haremos precisiones por escrito. Vamos a tomar la secuencia que estábamos diciendo. Decíamos que las distintas intervenciones de salud pública fueron diseñadas con antelación y pido atentamente y con todo respeto a quienes externaron ideas de que no se hicieron cosas o no se consideraron, o que en las dos sesiones previas de diálogo que tuvimos, donde ya hemos respondido esto, si pudieran tomar nota de lo que está aquí. Lo digo con absoluto respeto, desde luego son libres de proceder como consideren, pero creo que es útil cuando se presta atención a las cosas que se dicen para que vayamos teniendo una construcción incremental, que no volvamos a un punto cero, donde pareciera estar estancada la visión de algunos de ustedes. Aquí tenemos en esa imagen la curva epidémica de casos estimados, la conocen, estoy seguro, porque la ven todas las noches a las 19 horas, y solo es para mostrar lo temprano que fueron las intervenciones. Tuvimos un mecanismo de alertamiento desde el 31 de diciembre de 2019, conocíamos de una epidemia de neumonía en Wuhan, China, con 44 casos. Nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria nos alertó de esta señal con una señal de riesgo. Procedimos a desarrollar algunos protocolos de respuesta inmediata, avisos epidemiológicos que empezaron a surtir efecto desde el 9 de enero. El 16 de enero instauramos la sesión permanente del Comité Nacional para la Seguridad en Salud, entidad que es legalmente responsable de coordinar la respuesta a este tipo de eventos. Procedimos entonces designar 8 grupos de trabajo con campos temáticos que van desde la vigilancia epidemiológica, la atención médica, la regulación sanitaria, la promoción de la salud, la investigación, etcétera. Y estos grupos de trabajo, esto lo habíamos comentado en la sesión anterior, empezaron a trabajar y verán ustedes lo que se logró. Como ya dije, el concepto base es la mitigación del riesgo con dos enfoques. Uno es contención centrada en casos. Desde que empezó la respuesta se hace detección de casos, estudio de contactos, aislamiento preventivo. Conocen ustedes por ser representantes de las entidades federativas. Les comento, sus estados, las personas titulares del Poder Ejecutivo en sus estados, están consideradas como autoridad sanitaria. El texto que lo considera así se llama Ley General de Salud. Y son, por lo tanto, responsables desde agosto de 1997, cuando se descentralizó el Sistema Nacional de Salud, de ejecutar las acciones operativas y de coordinación para la respuesta en salud pública. La Jornada Nacional de Sana Distancia no ha acabado. Esta empezó formalmente el 23 de marzo
fue establecida con antelación su diseño. Decidimos instaurarla desde el viernes 13 de marzo, esto es conocimiento público, lo dije personalmente en la jornada vespertina de información. Teníamos 12 casos confirmados y lo previo era 4 casos confirmados, una triplicación. Así de pequeña que parezca, 4 a 12 era una señal suficiente porque la estábamos esperando. Con la experiencia que vivieron otros países, sabíamos que íbamos a llegar a lo que se conoce técnicamente como punto de inflexión, en donde la curva epidémica empieza a tener un avance rápido y era el momento oportuno, no antes, como ya señaló la senadora Vázquez Alatorre, no antes, porque antes hubiera sido poco productivo y en cambio habría causado daños importantes a la sociedad y la economía. Lo hicimos en el momento justo. La jornada se extendió hasta el 1 de junio, como se muestra en esta diapositiva, como una acción generalizada nacional. Y dado que existe una república federal conformada por 32 entidades libres y soberanas y un gobierno nacional o federal, decidimos que la epidemia, que ya tenía una dinámica diferenciada entre los estados, se podría manejar de una manera más oportuna y con una mejor coordinación si las autoridades sanitarias estatales ejercían su función. El lineamiento general ha seguido vigente, es un solo semáforo, como lo hemos comentado, y hemos resuelto en todo momento con el diálogo con las 32 entidades federativas, en un ánimo de extraordinaria concordia. Incluye al gobernador de Jalisco, senadora, muy productiva la contribución, y hemos tenido un solo semáforo, que tiene 10 indicadores, senadora Beltrones, no solamente uno y no solamente camas, pero hay un documento técnico, con gusto lo podemos facilitar. Y esto nos ha permitido tener una respuesta diferenciada. Ahora, la carencia en el país se puede mostrar aquí. Recordarán ustedes, el sexenio pasado acabó el último día de noviembre de 2018 y en ese momento conocíamos ya de más de 400 hospitales abandonados. 400 hospitales abandonados. Hospitales que fueron planteados como que se iban a construir y que quedaron en cualquier estado, desde obra negra hasta inservibles, hasta contratos muy poco favorables al interés público por más de 15 o 20 años con entidades privadas a las que se les subrogó la construcción y operación a pesar de no tener las condiciones para operar estos hospitales. Eso fue lo que teníamos, pero teníamos que responder ante una epidemia y empezamos a utilizar la infraestructura existente. Agradecimiento siempre en particular al INSABI, al Instituto de Salud para el Bienestar, y aquí está el maestro Juan Ferrer, quien lo dirige, y también a nuestras heroicas Fuerzas Armadas, Sedena, Semar, que nos ayudaron a poner en marcha estos hospitales. 32 hospitales, según se muestra la distribución en el mapa, han sido puestos en marcha para la respuesta a COVID. Lo mismo, la adquisición de equipo, se incrementó más de 150% la capacidad instalada de camas con ventilador, y pasamos de 4.285 que originalmente teníamos en diciembre de 2019 censadas a 10.775 que alcanzamos ya desde agosto. Esta multiplicación en la capacidad no fue fácil en un contexto mundial en donde la proveeduría de equipos e insumos estaba francamente mermada por el acaparamiento y por la interrupción de las cadenas productivas en los centros de producción globales mayores. También tuvimos, y esto es motivo de enorme orgullo, la contribución de científicas y científicos mexicanos, la innovación tecnológica, la capacidad científica de proponer y ejecutar proyectos de desarrollo tecnológico es motivo de orgullo en México. Agradecemos de manera puntual al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a su directora, nuestra muy querida doctora Marielena Álvarez Builla, quien se empeñó de una manera muy eficiente en lograr desarrollar 2 ventiladores, uno para adultos, Ejecatl 4T y GATSI, Suspiro, que nos han permitido mostrar que México puede construir y no solamente adquirir equipos de alta tecnología. Tenemos también, como decíamos, la estrategia de intervención poblacional en la ocupación hospitalaria, partiendo de un número verdaderamente reducido de camas. No queríamos en ningún momento vivir las escenas que quizá algunas y algunos de ustedes siguen pensando. Eso no ocurrió en México, eso quizá lo vieron
al inicio, desafortunadamente, en los países europeos y también en Estados Unidos, que vivieron un momento de mucha angustia por no tener las camas disponibles. Afortunadamente, nosotros actuamos de acuerdo al proceder científico y técnico que está en los planes de preparación y respuesta que conocemos a cabalidad. Algunos hemos tenido el privilegio de ser parte de su construcción porque hemos colaborado con la Organización Mundial de la Salud como especialistas en salud pública desde hace muchos años. Y teníamos claro lo que ya dije al inicio, 3 objetivos: disminuir la intensidad de transmisión, tener una curva plana. No hay manera de refutar eso porque la evidencia es directa, es numérica y está sujeta al escrutinio público. Tuvimos una curva epidémica muy plana, con una epidemia consecuentemente larga, pero que nos permitió diferir el momento de máxima intensidad de transmisión, originalmente contemplado para abril, hasta la última semana de julio. Y desde entonces hemos tenido ya casi 11 semanas, esta es la semana número 11, que llevamos una disminución de la transmisión o del acontecer epidémico. Nuevos casos, nuevas hospitalizaciones, mortalidad. Lo presentamos todos los días a las 19 horas en nuestras sesiones informativas. Contratación del personal, reto inmenso. Ya señalaban que existía al inicio de esta administración un déficit de al menos 80,000 profesionales de la salud directamente en el campo clínico, médicas, enfermeros, pero se suma hasta 240,000 cuando tenemos otro tipo de personal también indispensable y sumamente valioso, a quienes les agradecemos desde luego su compromiso y su dedicación. Con ese déficit acumulado que había sido reconocido a lo largo de muchos años por organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Hay sendos documentos ahí que están a disposición, podemos hacer una compilación y con mucho gusto compartírselos. Pero ese déficit no es fácil superarlo cuando se han tenido décadas de abandono presupuestal, de voluntad política, de organización, y ha habido una política pública a lo largo de 15 años, precisamente del año 2000 al año 2015 o hasta el 18, una política pública empeñada en privatizar los servicios de salud. Este es un fenómeno que ha ocurrido en muchos países del mundo. Los propios países europeos conocen y se lamentan públicamente del desmantelamiento de las instituciones públicas por un modelo económico, político y social que le interesó más privilegiar la acumulación de riqueza en muy pocas manos y abandonar los servicios sociales, por una visión que es no solamente errónea, sino, diríamos en sentido estricto, anticonstitucional, dado que desde 1984 el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos contempla el derecho de la protección a la salud como un derecho universal. Logramos aumentar la capacidad del personal y se muestra aquí más de 51,000 miembros del personal de salud fueron contratados y entrenados para lograr solventar la respuesta. Agradecimiento nuevamente al INSABI, tanto el maestro Ferrer como el doctor Alejandro Esbarz, coordinador médico del INSABI, quien nos acompaña hoy. Se han hecho capacitaciones también a personal que no contaba por décadas con la noción mínima de bioseguridad y que no tenía la preparación suficiente para responder a un fenómeno como este. Es muy importante no confundir lo que aparece a veces en versiones noveladas de información parcial y fragmentada, efectista, como esta historia de las batas transparentes, con lo que puede ser documentado de manera directa, trazable, robusta, que está a disposición de ustedes en todo momento y por supuesto de los órganos fiscalizadores del gobierno. También datos abiertos. ¿Por qué nos interesó la transparencia? Primero porque es una convicción ética, es una convicción de gobierno, es una convicción profesional. Sin transparencia no hay escrutinio, sin escrutinio no hay confrontación de ideas, sin confrontación de ideas no hay crítica, sin crítica no hay crecimiento, desarrollo de lo que puede hacer nuestro país. La convicción ética es irrenunciable. Somos un gobierno abierto, somos un gobierno que considera que la verdad es un valor supremo, que no está sujeto a vaivenes, a negociaciones, a acomodos según la oportunidad. Por eso tenemos la convicción, pero además es un
elemento fundamental de la respuesta científica y técnica a la salud pública. Lograr convocar, como lo logramos, el respeto y la solidaridad social es indispensable para una respuesta efectiva. No se nos olvide, y esto está documentado también con evidencia, que sin haber ejecutado ni acciones administrativas y mucho menos la coerción o el uso de la fuerza pública, logramos reducciones de la movilidad en el espacio público semejantes y en algunos casos superiores a muchos de los países que han utilizado incluso la policía o las fuerzas armadas para ejercer la presión y obligar a las personas a usar el cubrebocas o a quedarse en casa. Sin necesidad de ello, porque tenemos un pueblo solidario, tenemos un pueblo que sabe actuar frente a las crisis y está unido con su gobierno, tuvimos una respuesta muy favorable. El Estado mexicano es uno solo, el Estado está integrado, el Estado responde junto. Es imprescindible visualizarlo. Las pequeñas expresiones minoritarias que se resisten a integrarse a la vida nacional, al consenso público, siguen y seguirán marginadas, desafortunadamente confundiendo a algunos, muy desafortunadamente entorpeciendo la acción de respuesta integrada que se requiere en este tipo de condiciones. En términos de información, como ya decimos, todos sabemos que tenemos 224 conferencias de prensa, hoy será la 225, pero además que pusimos íntegros la totalidad de nuestros datos en bases de datos públicas y también múltiples tableros de información en los que han contribuido no solamente organismos gubernamentales, sino agencias autónomas, organismos autónomos como el INEGI, a quien le agradecemos también su proactividad, o instituciones públicas de educación superior como nuestra máxima casa de estudios y otras. También la información pública sobre lo que se ha hecho está abierta a todas y todos. Hago una respetuosa invitación a que se documenten. Ahí está todo, ahí están las guías técnicas, están los lineamientos, están los informes, están los otros elementos complementarios de lo que decimos todas las noches a las 7 de la tarde. Y como pueden ver, hay más de 70 documentos sobre atención clínica, personas que viven con discapacidad, salud materna y neonatal, reconversión hospitalaria, vigilancia epidemiológica, etcétera, etcétera. Esto es un esfuerzo de todas y todos. Como ya lo hemos dicho, aquí participa el Estado mexicano en su conjunto. En forma institucional participan no solo las 6 instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, en su componente público, participan también actores privados que han hecho un esfuerzo muy benévolo de aportar generosamente sus instalaciones, sus conocimientos, sus competencias técnicas, su personal. Prácticamente todas las instituciones del Gobierno de México han participado en la elaboración de documentos técnicos, recomendaciones, lineamientos, guías y también en expandir el esquema de coordinación a sus ámbitos específicos de interés. Me preguntaban hace rato quién toma las decisiones, lo preguntaba la senadora Reynoso. La Ley General de Salud, a la que vuelvo a citar, establece claramente el ámbito de competencia en lo que corresponde a la seguridad general, tanto del ámbito federal como en el ámbito estatal, pero además en una respuesta de Estado como la que ha dispuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, participan múltiples actores institucionales y sociales en el ámbito de sus respectivas competencias. Aquí podemos ver ahora resultados, y los resultados también son tangibles, documentables y trazables. Véanlo de manera gráfica, a veces gráficamente ayuda a ver las cosas y ayuda a desmitificar algunas ideas que pudieran quedar fijas en la mente. Aquí vemos mapas, y en estos mapas son de la República Mexicana, y es el cambio que ha ocurrido en los indicadores del semáforo. ¿Cuál es la razón por la que ha habido cambio en los indicadores o en los valores de estos indicadores? Porque la información que procede de las entidades federativas, nos preguntaban cómo se construye la información epidemiológica, más de 26,000 unidades de salud. Esto está lejos de ser un sistema centinela con 475 unidades, estimada senadora. 26,000 unidades de salud de los sectores público, social y privado están obligadas por ley
de acuerdo al título 8º de la Ley General de Salud y de acuerdo a la norma oficial mexicana 017 para la vigilancia epidemiológica y los manuales y procedimientos respectivos, a informar sobre este tipo de eventos. La información no la fabrica el gobierno federal, la integra el gobierno federal, la analiza y la comparte también con las entidades federativas. Y eso es lo que informamos diariamente y eso es lo que alimenta al semáforo. Vean ustedes, rojo el 1 de junio fue motivo también de esta intención de desinformación cuando se escandalizaron al decir abrimos en rojo el semáforo. Claro, estábamos en un momento todavía de ascenso de la epidemia. Y a lo largo de todas esas semanas, aquí se muestra por quincenas, y desde la primera semana de agosto tuvimos ascenso en la epidemia, más bien hasta la primera semana de agosto, y como pueden ver, posterior a agosto empieza a disminuir los colores del semáforo que indican la intensidad de la epidemia. Ya tenemos un estado que tiene color verde y los haremos ahora de ejemplo sobre lo que se puede lograr. Vemos en un gráfico que les invito a ver el de hoy en la tarde, pero lo hemos estado presentando periódicamente, no me detengo a explicarlo. Más de 2.888.000 personas han sido estudiadas y analizadas. En sí mismas, prueba o no prueba, son consideradas como información valiosa para conocer a nivel de todo el territorio de la República el acontecer epidémico. Termino con el ejemplo exitoso precisamente mostrando el caso de Campeche. Campeche, un gobierno que está a cargo del PRI. El gobernador Aiza es del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque podría poner muchos otros, independientemente de la afiliación partidista de sus gobernantes. Lo relevante aquí es cuando se suman esfuerzos, se suma actitud y se busca hacer una construcción con visión de Estado, con visión nacional, no con egoísmos o cálculos políticos individuales. Y vemos ahí cómo a lo largo de la epidemia, ejecutando exactamente los protocolos que recomendó la Federación, se lo pueden preguntar a él, quien estoy seguro lo precisará, se logró el éxito en el control epidémico. Termino con una frase: es importante no perder de vista que estamos ante una crisis mundial. La humanidad entera, una especie completa que tiene más de 7.000 millones de integrantes, ha estado y sigue en riesgo. La única manera de salir adelante es pensando en el bien común, pensando generosamente más allá de nuestros cálculos inmediatos, con una visión que nos ayude a enfrentar esta y muchas otras crisis. Muchas gracias. Pues aquí está la respuesta a los panistas del subsecretario Hugo López-Gatell en la Comisión de Salud del Senado. Esta es la primera parte. La segunda parte es donde se salen los panistas porque se enojan. Vamos a verla en el segundo video. Ahorita voy a hacer unas cosas. Me despido. Tengan bonita noche. Por ahí les encargo que abajo la campanita la puchen. Un like, si no es mucho pedir. Hasta luego, se despide su amigo Nelter de la Cruz, así se llama el canal. Gracias.